Perfecto, muchísimas gracias. Voy a iniciar y vamos a dar inicio a este seminario. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, tienen el honor de continuar con el ciclo de seminarios de investigación 2021. En esta ocasión, tenemos el honor de recibir a nuestra invitada, la doctora Pamela Iskra Mejía Estrada, quien estudió Ingeniería Civil y una maestría en Hidráulica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tras iniciar labores en el Instituto de Ingeniería de dicha universidad, recibió aliento y apoyo para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Obtuvo el grado con una experiencia en modelado numérico. Durante sus estudios de posgrado, tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos sobre riesgo por inundación con una empresa privada en México, instituciones de gobierno como Conagua, y en varias ocasiones se presentó en un evento de difusión de la ciencia estando en Inglaterra. Actualmente es la subcoordinadora de hidrometeorología, donde participa en iniciativas de seguimiento del Acuerdo de París y es punto de contacto titular entre el IMTA y los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Le damos la bienvenida a su conferencia titulada Programación en R aplicada al análisis de resultados e incertidumbre de modelado hidrológico. Antes de continuar con la conferencia y pasarle ya el micrófono a la doctora Iskra, les recuerdo a los que están interesados en que en el evento sea tomado en cuenta para el carnet, tomar evidencia de que estuvieron presentes y hacer un breve resumen de la conferencia impartida y enviarla al encargado del carnet. Por favor, todos apaguen sus micrófonos, ¿sí? Y la sesión de preguntas y respuestas será hasta el final. Bienvenida, doctora, y le cedo el micrófono, todo suyo, y pues adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, y gracias, por supuesto, también al personal de la Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, por la invitación. Es realmente un gusto poder compartir un poco del conocimiento que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria académica, como también algo que se ocupa todos los días en la investigación aquí en el IMTA. Entonces, lo que les voy a presentar es parte, como les comenté, de lo que he desarrollado, de la experiencia que he formado, que espero que ustedes también están en ese proceso, tengo entendido, y también de las herramientas que utilizamos ya para hacer investigación aplicada, es decir, en proyectos que tienen impacto a nivel nacional, para que ustedes vean qué es lo que se ocupa, qué es lo que consideramos como pues un medio fundamental para poder llegar a los resultados. Entonces, de nuevo agradeciendo el espacio y por supuesto la invitación, empiezo a compartir pantalla y les haré la presentación de este tema. Listo, ¿me pueden confirmar si ven correctamente la presentación? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, como comentó la doctora, el título de esta presentación lleva por título Programación en R, es decir, esta plática va a tener un elemento de programación muy significativo, vamos a ver un elemento práctico, y tiene dos aplicaciones, pues aquí muy específicas. ¿Por qué estas dos? Porque son dos actividades que se llevan a cabo cuando uno realiza modelado numérico en hidrología. Es decir, cuando utilizamos una herramienta que nos permite transformar de lluvia a escurrimiento. Estos dos procesos son parte fundamental de lo que tenemos que realizar para llegar a un resultado. Entonces, el contenido está dividido en 4 partes. Me voy a ir, de hecho, un poquito en reversa de cómo está presentado el título. Voy a empezar un poco con qué es el modelado hidrológico, los fundamentos de este aspecto. Después me voy a mover a incertidumbre, que es un tema fundamental cuando estamos realizando un modelado numérico en hidrología específicamente. Y después nos vamos a ir a la parte de programación. ¿Qué es programación? ¿Para qué se ocupa? ¿Cómo lo podemos implementar? Y finalmente un ejemplo de análisis de resultados, que en esta parte va a ser un poquito más dinámica porque ahora sí vamos a ver un código en acción. Entonces, la lógica de la presentación es primero mostrarles la teoría detrás de todas estas prácticas
y después ahora sí ver un ejemplo ya con lo que yo les voy a explicar sobre las funciones, el código, el lenguaje y demás. Bueno, entonces ya para no hacer la de emoción, ¿qué es el modelo hidrológico? Bueno, como ustedes saben, el ciclo del agua, lo primero que sabemos del ciclo del agua es una representación bastante sencilla del movimiento del agua en las distintas esferas de la Tierra. Sabemos que el sol se evapora, que se condensa, que cae a la Tierra, aunque realmente estos procesos, como ustedes bien saben, son muchísimo más complejos que el diagrama que se muestra en la izquierda. Esos procesos, muchísimo más complejos son los que tenemos que representar, porque es importante que hagamos una representación lo más cercana posible a la realidad para que de verdad podamos decir, bueno, este modelo me va a producir estos resultados y estoy segura de que eso es lo que va a ocurrir. Como pueden ver en el diagrama de la derecha, esta complejidad pues se tiene que capturar en los modelos y puede que un solo modelo, sea capaz de representar todos los procesos. Sin embargo, va a tener una desventaja o más bien una debilidad que pues el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si un modelo puede representar todos los procesos, va a tener que ser de manera simplificada. Y si nos vamos del otro lado, si un modelo representa solamente un pedacito, lo va a hacer de manera muy detallada, pero va a ser un área muy pequeña. Entonces, los modelos hidrológicos, todas las herramientas, están capturando hasta cierto punto esta complejidad en los procesos que se requiere representar y en algunos casos se requiere identificar. Ahora, ¿cómo se ve un modelo hidrológico? ¿Cómo realmente sabemos que estamos representando la realidad? Estos son dos diagramas, como pueden ver, son muy distintos y que sin embargo representan lo mismo, representan un modelo hidrológico. El diagrama de la izquierda representa cómo el modelo está viendo, bueno, de hecho los dos representan cómo el modelo está viendo la realidad, es decir, cuál es el tamaño de celda, cuáles son los procesos que va a involucrar, si es que hay una discretización espacial, cómo ve el terreno. Entonces, el modelo hidrológico se ve, digamos, de estas dos maneras. Tenemos una de la izquierda, en donde es una representación tridimensional de cómo estamos asimilando la información a nuestra herramienta numérica. Y por otro lado, también tenemos un diagrama conceptual que nos va a decir cómo se van a conectar las diferentes partes del modelo. Esto es muy, muy importante cuando realizamos el modelado numérico, porque como es la herramienta con la que vamos a representar como ocupar, no sé, una llave de perico para poder martillar un tornillo. O sea, va a servir, pero realmente no es el propósito. Entonces es muy importante que siempre que estén utilizando una herramienta, y de hecho no solamente en hidrología, cualquier herramienta numérica, conozcan exactamente bien cómo funciona, cuáles son sus partes y cómo lo puedo aplicar. Ahora, en un mundo ideal, súper ideal, las representaciones son perfectas, que era lo que les comentaba al principio. Mi modelo va a representar perfectamente cuál es la realidad y va a incorporar todos los elementos, todos los detalles, cada hojita, cada granito de suelo. Sin embargo, como sabemos, esto no es así. Hay muchísima incertidumbre en el modelado y esto quiere decir que el modelo va a simplificar todo lo que ve. ¿Cuál es la limitante? ¿Por qué los modelos no son perfectos? ¿Por qué no hay algún modelo que sea una transformación perfecta de la realidad? Porque eso necesita mucho poder computacional, muchísima potencia en la computadora. Si yo quiero representar, por ejemplo, un jardín, vamos a poner incluso 1 metro cuadrado de jardín, y en ese jardín tengo 3 tipos de vegetación, quiero representar la lluvia que cae, pues es un área muy pequeña, con una cubierta que conozco, no son muchos procesos, sí voy a poder representarlo en una computadora, e incluso hay muchos investigadores que se dedican a desarrollar esos modelos.
¿Qué pasa cuando yo quiero representar una cuenca del tamaño, por ejemplo, del estado de Chihuahua? Y quiero además incluir la precipitación que ocurre, digamos, de mi calle a la calle del vecino. O sea, estamos hablando de unos 20, 50 metros. Esa resolución tan grande, con esa cantidad esa extensión areal, con todos los procesos, eso hace muy difícil que un modelo represente de manera perfecta la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que lidiar con incertidumbre en el modelado numérico en hidrología. Ahora, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre viene a raíz de una simplificación de los procesos, que es, como ya les comentaba, esto es consecuencia del conocimiento limitado de los datos, es decir, sí conocemos qué es lo que puede poner a correr el modelo, aunque realmente no sabemos si son datos confiables. Lo mismo va para mediciones que probablemente sean imprecisas, y el hecho de que casi siempre están envueltas muchísimas escalas y procesos interactivos. Entonces, estas simplificaciones introducen incertidumbre en el modelado y hacen de la incertidumbre una propiedad intrínseca de cualquier modelo. Ahora bien, las incertidumbres en hidrología, de hecho esto me voy a ir un poquito rápido, aunque es un tema muy, muy extenso, es todo un tema de investigación, podríamos hacer una plática de incertidumbre en hidrología y los voy a mencionar las partes fundamentales. La incertidumbre en los modelos hidrológicos viene más que nada de parámetros, que es lo que les estoy mostrando en pantalla, la estructura del modelo y los datos observados para calibración. Los parámetros se refiere a estos pequeños aspectos que me van a decir cómo representar la realidad. Es decir, si estoy considerando transmisividad, saturación del suelo y demás. La estructura del modelo se refiere a los dos diagramas que los presentaba. ¿Cómo está compuesto mi modelo? ¿Qué cajitas tiene? ¿Cómo está conectado? ¿Qué resolución tiene? Y los datos observados para la calibración se refieren a la información de entrada. Además de estas fuentes de incertidumbre, también tenemos otras incertidumbres, como se muestra en pantalla, que se refieren a las condiciones iniciales y de frontera. Entonces, como pueden ver, son muchas fuentes de incertidumbre, es decir, muchos motivos por los cuales mi modelado no es tan acercado a la realidad, que tenemos que considerar, y no nada más considerar, sino los tenemos que cuantificar, porque esa es precisamente la chamba que tenemos que hacer, porque los modelos no son perfectos. En primera, tenemos que caracterizar la incertidumbre, y en segunda, la tenemos que cuantificar. Los modelos hidrológicos pues contienen parametrizaciones, es decir, esquemas de estos parámetros que son un resultado de las simplificaciones conceptuales, y estos se llaman parámetros efectivos. Es decir, en cuanto nosotros sabemos que sí puede representar la realidad lo mejor que se puede, tenemos nuestro set o nuestro grupo de parámetros efectivos. Y entonces la incertidumbre en los parámetros puede ser un resultado de la incapacidad para estimar o medir estos parámetros efectivos que integran y conceptualizan los procesos. Además, dentro de la incertidumbre de los parámetros, tenemos que considerar la variabilidad natural de todos los procesos y, de nuevo, que hay errores en las observaciones. Aunque algunos parámetros de los modelos, por ejemplo, la conectividad hidráulica, se pueden medir puntualmente, hay algunos valores que en escala de cuenca varían muchísimo. Entonces, hay una dificultad práctica inherente en medir esta variabilidad, que de hecho también puede llevar a incertidumbre en parámetros. Y por otro lado, debido a errores en la calibración de los datos, esta incertidumbre de parámetros se puede encontrar incluso si el modelo es una representación exacta de un sistema hidrológico. Entonces, esta inhabilidad o esta incapacidad de estimar precisamente los parámetros efectivos, el reto de cuantificar la variabilidad natural y la existencia de errores observacionales llevan a incertidumbre en los parámetros. Esta se manifiesta casi siempre en la calibración del modelo, ya que pues no hay un solo grupo de parámetros que representen bien la realidad.
Ahora, en esta gráfica ya saben que siempre en todas las presentaciones hay una tabla que nadie alcanza a ver. De hecho, el punto no es que la alcancen a ver, el punto es que alcancen a notar las diferentes filas de una tabla que contiene un resumen de métodos de análisis de incertidumbre. Todo esto que les acabo de comentar, como se tiene que cuantificar, se tiene que analizar, ya hay métodos establecidos que nos pueden ayudar a llegar a este fin. Y entonces no les voy a pedir que saquen sus megalentes y vean las letritas, sino que distingan los colores y que sepan que de esos métodos hay varias clasificaciones para analizar la incertidumbre. Tenemos los análisis Monte Carlo, tenemos análisis bayesianos estadísticos, análisis multiobjetivo, está el modelado inverso basado en cuadrados mínimos, mínimos cuadrados, y están técnicas basadas en procesos de superficie y también hay técnicas de aprendizaje de máquinas. Entonces, como pueden ver, hay herramientas, las podemos utilizar. ¿De qué depende ocupar una u otra? Bueno, esta es una pregunta similar a de qué depende utilizar un lenguaje de programación u otro. La recomendación número 1, y eso es resultado de una investigación, bueno, no de una investigación, más bien les comparto mi experiencia, es leer, hacer una revisión de literatura de qué hay, qué no hay, qué sirve, qué no sirve, porque con esas herramientas ustedes ya pueden saber dónde están las áreas de oportunidad, qué es lo que se mejoró, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que falta, qué es lo que se ha identificado, tanto qué es lo que se ha identificado que hace falta y que se puede compensar y qué hace falta y que no se puede compensar. Entonces, siempre para elegir una herramienta o para elegir un camino de investigación, tiene que existir una revisión de literatura bastante extensa, en cuanto el tiempo se los permita también, por supuesto, para que tengan un contexto muy robusto de dónde están parados, para saber cuánto les va a llevar o qué tan fácil va a ser el camino para llegar a donde ustedes quieren llegar. Entonces, de nuevo, esta tabla es solamente para mostrarles que hay herramientas que existen y pues mencionar que es muy importante que las metodologías de análisis de incertidumbre se tiene que considerar durante el modelado numérico de los procesos lluvia-escurrimiento. De nuevo, cuando hacemos simulaciones lluvia-escurrimiento es necesario considerar la incertidumbre. No basta solamente con leer los resultados de salida, darles una métrica de evaluación y ya presentarlos. Tenemos que considerar esta incertidumbre que nos permite, de cierta manera, pues que no nos vaya tan mal con eso de que el modelo no es tan bueno representando la realidad o no es perfecto, puede que sea muy bueno, no van a ser perfectos. Ese es un punto muy importante. Y ahora, bueno, en programación, ok, ya sabemos que tenemos que hacer un análisis de resultados, ya sabemos que tenemos que hacer un análisis de incertidumbre. ¿Cómo lo podemos hacer eficiente? Porque estos métodos que estaban en la diapositiva anterior son métodos, algunos complejos, otros todavía más complejos, y todos tienen su dificultad. Entonces, aquí es donde se introduce esta, pues digamos, herramienta intermedia que nos permite hacer todas las cosas, que es la programación. En este caso, programación aplicada a hidrología se refiere a entender todos los datos que me llegan de un modelo para poder preprocesarlos o postprocesarlos y poder presentarlos de una manera tanto eficiente como confiable. Entonces, la importancia de programación, pues es eso, es que el lenguaje de programación nos va a brindar una herramienta fundamental para poder automatizar procesos. ¿Y en qué se traduce la automatización de procesos? En ahorro de tiempo. Y el ahorro de tiempo nos va a permitir entonces hacer más experimentos, hacer mejor revisión, ir por un café, lo que sea, porque quien está trabajando es el código a través del lenguaje de programación. Ahora, ¿cómo programar? ¿Cuáles son los pasos que yo recomiendo que son, digamos, a grosso modo para programar? El primero, por supuesto, tenemos que elegir un lenguaje de programación. Aquí sería bueno que ustedes me comentaran si es que hay oportunidad, saber si ocupan algún lenguaje de programación, si ya tienen experiencia, si han escuchado hablar de él, porque de nuevo es una herramienta muy, muy útil. Y aunque su plan sea terminar un doctorado o continuar al área de ingeniería aplicada, siempre se va a requerir programar, porque de nuevo es una herramienta que nos permite automatizar procesos y ahorrar tiempo.
Entonces, en este caso, esta plática se refiere únicamente a cómo utilizar R. Y bueno, aquí sí les quiero mencionar que R, por ejemplo, es un programa que es gratuito, es un lenguaje de programación que es gratuito. Se utiliza a través de una interfaz que se llama RStudio, también gratuita, y es muy, muy útil para aplicaciones estadísticas y de gráficas. De hecho, tiene pues una interfaz muy, muy fácil de utilizar. La sintaxis de los procesos también es bastante intuitiva, entonces R es una herramienta que es gratuita, que es fácil de entender y que además está muy documentada. Python, por otro lado, se está convirtiendo en una herramienta cada vez más popular para científicos que se dedican al estudio del clima o a modelado numérico del clima. Es también un lenguaje bastante sencillo de utilizar y yo he escuchado varias veces que incluso Python es más fácil que R, eso depende pues de cada usuario. Y una ventaja de Python es que tiene muchísimos paquetes que pues ya tienen una utilidad establecida. Por otro lado está MATLAB, que también es una herramienta bastante eficiente de utilizar. El problema de MATLAB, además de que la sintaxis cambia de manera significativa en cuanto, por ejemplo, Python y R y MATLAB es de paga. Entonces, por supuesto, este costo está asociado al desarrollo de cajas de herramientas o toolboxes que están más que probadas, son extraordinariamente robustas y que pues son bastante sencillas de utilizar y muy poderosas. Entonces, son pros y contras que tienen todos los lenguajes de programación. Y aquí sí me gustaría mencionarles que si están dedicados o si están pensando desarrollar algo parecido como a escritura de código, que es lo que les voy a presentar, Python y R son las mejores herramientas. Hay otras herramientas que se llaman Julia, Scala, que también son bastante poderosas. De hecho, Julia es muy parecido a Python. El problema es que no están tan bien documentadas y la comunidad que los utiliza es significativamente menor que la comunidad que utiliza Python R MATLAB. Cada uno de nuevo tiene sus pros, sus contras, y en el caso de R, por ejemplo, hay muchas habilidades que si ustedes ocupan en R las pueden transmitir directo a Python, y además tiene paquetes de gráficas que son muy completos, que les permiten visualizar información de manera muy clara y muy profesional. Y de nuevo, la comunidad que utiliza estos lenguajes de programación es muy, muy extensa. Entonces, un punto importante es que no se casen con un lenguaje de programación. Sí, vuélvanse eficientes en un lenguaje de programación, como también dense su tiempo en conocer otras herramientas. Es como hablar inglés y no sé 3 palabras de francés. O sea, sí tiene que haber un idioma que dominen bien o una herramienta en la que se sientan muy, muy seguros. Es decir, si les llega un archivo, lo tienen que abrir, analizar, ya sea R, Python, MATLAB, Julia, Scala, lo que quieran, que ustedes sepan dónde buscar las herramientas o dónde buscar ayuda para construir ese código y que sean eficientes en ese código. Y pues de nuevo conocer las bases o los fundamentos de otras herramientas, así de más o menos lo puedo leer, a lo mejor no lo puedo escribir, pero sí lo puedo leer para que no los agarren de bajada, no los agarren de curva y siempre sepan de qué se trata un código cuando les llegue. Esa parte es, pues es bastante importante si se dedican a modelado numérico y como mencioné, incluso si se dedican a la parte ya súper aplicada, en algún momento les va a tener que tocar programar, a lo mejor no en un nivel muy detallado, pero sí son herramientas súper útiles. Y bueno, eso es paso número 1. Paso número 2A y 2B, porque esos son procesos que se tienen que realizar a la par. El paso 2A se refiere a traducir las ecuaciones a código, es decir, lo que yo quiero realizar, ahora lo tengo que escribir en un código. Todas estas ecuaciones es algo súper parecido a lo que uno hace cuando utiliza Excel, donde tenemos una tarea que, por ejemplo, a lo mejor es calcular el promedio de 1000 números. Entonces ya sabemos que en Excel, digamos, el código es igual, promedio, abro paréntesis, mi rango, cierro paréntesis. Eso es mi código en Excel. Es algo muy, muy similar si quiero hacer esto ahora ya en R o en cualquier lenguaje de programación. Tengo que saber cuáles son las ecuaciones
cuáles son los procesos matemáticos que quiero calcular, cuáles son los números que necesito, y eso pasarlo a código. Les voy a mostrar esto, por supuesto, de manera práctica, entonces por lo pronto quédense con ese concepto del proceso 2A. Proceso 2B es manipulación de datos. Esta parte se refiere a que no siempre, es más, es muy, muy raro que nos toque trabajar con un archivo que sea muy fácil de entender. Es decir, una tabla de Excel, por ejemplo, sabemos tiene filas, columnas, tiene sus encabezados y que sabemos qué significa cada celda. Bueno, no siempre es así. Muchas veces los archivos con los que tenemos que trabajar hay que estarle rebuscando y hay que estar viendo qué significa cada fila, cada columna, cada número, variable. Y la razón de esta complicación, les juro, no es para hacernos la vida más difícil, es porque muchas veces, así como están esos archivos de cero entendibles para nosotros, son 100% entendibles para una máquina. Entonces nos toca hacer un poco de labor en ese lado acerca de revisar el archivo, ver qué tiene, ver cuál es su estructura, pasarlo a una variable que yo pueda entender para ahora sí hacer este desmenuzamiento de los archivos y ya saber qué estoy haciendo. Entonces son paso 1, 2A y 2B, que se tienen, de nuevo son 2A y 2B porque se tienen que revisar a la par, en donde ya podemos estar seguros que vamos a tener una herramienta útil, que vamos a tener un código que nos va a facilitar muchísimo la vida para poder entender qué estamos haciendo y sobre todo cuáles son los resultados del modelo. Entonces, en esta parte del ejemplo de aplicación, se requiere traducir todas estas salidas para entender lo que estamos haciendo. Entonces, elegir el lenguaje de programación, ya está, elegimos R. Traducir ecuaciones a código, lo que yo he estado haciendo y se los voy a mostrar, es tomar las ecuaciones, por ejemplo, para evaluar los resultados de un modelado lluvia-escurrimiento utilizando el índice de Nash-Sutcliffe y saber cómo calculo ese índice. Una vez que ya tengo ese índice o que tengo la ecuación, ahora sí ya puedo pasarlo a código. Entonces, hay una labor de arrastrar el lápiz antes de escribir código porque no es muy recomendable que directo no sé, de una instrucción o de un set de ecuaciones se pase directo al código. Sí se puede, por supuesto que se puede. Hay investigadores muy talentosos que lo hacen así ya directo. Solo sí es recomendable tener por lo menos esta parte de arrastrar el lápiz y hacer los cálculos a mano, porque si no, vamos a confiar a ciegas en nuestro código, que no está mal. Siempre está bien confiar en lo que uno hace. Solamente en este caso, como estamos trabajando con el aspecto numérico, es muy, muy importante revisar, cotejar contra una operación hecha a lápiz. Entonces, por ejemplo, para evaluar los resultados, para saber qué tan bien al modelo le fue, aquí les voy a presentar un ejemplo de cómo se utiliza el índice de Nash-Sutcliffe para evaluar los resultados del modelo. Ahora, como ustedes saben, o bueno, si no les platico de este índice, está diseñado para decirnos qué tan bien o qué tan mal el modelo es capaz de reproducir la realidad. El índice de Nash-Sutcliffe, índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe, de hecho por eso es NSE, Nash-Sutcliffe Efficiency Index, indica la magnitud relativa de la variancia residual comparada con las observaciones. Va de menos infinito a 1, donde un Nash-Sutcliffe negativo indica que la media de los pasos de tiempo observados es un descriptor mejor que el modelo. Es decir, el modelo básicamente no es funcional. Un modelo de 0 es asignado a las simulaciones que son tan buenas como la media de una serie observada y todos los valores positivos, de hecho, entre más se acerquen a 1, nos dicen que el modelo es un excelente descriptor de los procesos físicos. En esta parte, como pueden ver en la ecuación, estoy manejando índices y décimos, lo cual quiere decir que en algún momento voy a tener muchísimos datos de lo mismo. Por ejemplo, viendo el denominador del factor derecho de esta resta, tenemos OI, PI.
O I se refiere a la observación iésima, PI se refiere a la simulación iésima para un paso de tiempo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tengo una simulación a cada hora, cada 24 horas, voy a tener 24 de esos pasos. Para cada uno de esos pasos voy a tener que hacer esa operación. Y eso que conlleva, además de que voy a hacer un montón de cálculos, conlleva que voy a tener que almacenar mucha información. Aquí les estoy hablando de nuevo un ejemplo rápido de 24 horas, dato cada hora. Pero, ¿qué pasaría si de repente, vamos a simular 2 meses de datos de una lluvia, por ejemplo, a cada 15 minutos? Porque nos interesa ver las variaciones a muy corto plazo. Entonces, vamos a tener muchísimos más datos que los 24 que yo les había comentado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué me va a hacer en programación? ¿Cómo lo va a cambiar? Esto me va a generar la necesidad de almacenar datos, ya sea en un data frame o en una variable dentro de mi código que me permita tener toda la información que yo necesito sin tener archivos intermedios. Ahora bien, continuamos con el ejemplo de aplicación. Ya decíamos la parte 2B es manipulación de datos, que se refiere al manejo de las salidas del modelo. Aquí es donde de nuevo tenemos que conocer el formato de los datos de salida, qué elementos lo componen, qué significa la primera celda de la primera, primera fila, primera columna, o qué contiene ese archivo, que yo no sé leer, pero que la computadora sí, porque yo necesito manipularlo. Y una vez que ya tenga la lectura de estos archivos, ahora sí los puedo transformar a un arreglo que yo pueda entender. Y este punto 2B se trata precisamente de transformar un archivo que tiene un montón de números, columnas, filas, algo parecido a lo que está en la parte superior de la ilustración, en algo que ya podemos leer nosotros humanamente, que es un gráfico de escorrentía. Entonces, esos números, transformar esos números, que, o sea, podemos saber qué significan escurrimiento, ya los queremos transformar a algo visual porque es lo que vamos a presentar. Esta parte visual es, digamos, una carta de presentación de los resultados. En este caso, por ejemplo, sin hacer ningún análisis, podemos ver que hay una dispersión enorme de los datos, porque estamos viendo una gráfica que es una ayuda visual, perdón. Esto no lo habríamos podido, no lo habríamos podido definir solamente viendo los números. Por eso es muy importante transformar esos archivos en un apoyo visual. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos al código para que les muestre cuál es la utilidad de conocer este lenguaje de programación ya de una manera aplicada, que sepan cómo se ve el lenguaje de programación R en acción y que también sepan que, o bueno, vean precisamente esto que está aplicado, R aplicado al análisis de datos de salida y también al análisis de incertidumbre. Entonces voy a pasarme a compartir pantalla. Un segundo. ¿Me pueden confirmar si están viendo una tabla de Excel, por favor? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí en esta tabla de Excel yo construí una serie de datos completamente aleatoria. A mí se me ocurrió decir, bueno, hice una simulación hidrológica que está compuesta de 10 miembros, es decir, 10 simulaciones, que son todas estas de acá. Tengo 20 pasos de tiempo y tengo, por supuesto, también mis observaciones. Entonces, para calcular el índice de Nash-Sutcliffe, que es este de aquí, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí más o menos. Bueno, es esta ecuación de aquí. Tengo que hacer la diferencia de mi observación menos mi simulación y además también tengo que hacer una diferencia entre mi observación y la media de las simulaciones. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer esto en Excel, va a tener que ser un proceso un poquito largo. De hecho, fue un proceso un poquito largo. Este ejemplo lo hice exclusivamente para mostrarles cuál es la utilidad de programación y que quede todavía más en claro. Entonces, vamos a ver paso número 1, vamos a ver el numerador. Observación menos simulación al cuadrado. Entonces,
tengo aquí, hice una tabla auxiliar donde tengo observación, es decir, mi observación correspondiente a la simulación 1, menos, ay, Dios mío, perdón, observación menos simulación, la diferencia al cuadrado. Entonces, aquí este valor está un poquito más hacia a la derecha de la tabla, por ahí de repente también se me fue una celda, que de nuevo, esa es una de las desventajas de hacer las cosas en Excel, que si se mueve una celda, se mueve una columna, ya se movió toda la fórmula. Entonces, bueno, me las arreglé para que esta fórmula funcionara con los mismos datos sin que hubiera mayor problema. Entonces, de nuevo, estamos viendo el numerador, observación, menos simulación, diferencia al cuadrado, que son todos estos de aquí. Ahora quiero la suma. Pues ahí está la suma, que es esta celda de acá. Ahora me voy a la parte de abajo. Observación menos la media al cuadrado. Para cada observación, le resto la media y le elevo al cuadrado. Y realizo la suma. Entonces, este número en verde es mi denominador para cada una de los pasos de tiempo. Y los números en naranja van a ser mi numerador para cada paso de tiempo. Entonces, ya para calcular en Nash-Sutcliffe es 1 menos el numerador entre el denominador. Y entonces, ya para cada una de estas simulaciones, pues son bastante artificiales porque yo me invento los números, vamos a tener un valor del índice de Nash-Sutcliffe. Entonces, como pueden ver, esto implica, por supuesto, los datos de entrada, implica las observaciones, implica hacer algunos cálculos intermedios para determinar los elementos de la ecuación que me va a permitir saber cuál es, que también le fue el modelo. Y entonces tengo tablas y tablas y columnas y ecuaciones, operaciones y de repente, como les comentaba por ahí, de repente se me fue una celda que al final nos van a llevar a esto. Eso es lo que yo tengo que reportar. Ese es el análisis de resultados. Este ejemplo me cabe aquí en la pantalla porque son solamente 10 simulaciones y son 20 pasos de tiempo. En realidad, una simulación lluvia-escurrimiento jamás debe tener 10 simulaciones. Esto es porque hay tanta variabilidad en los parámetros que pueden representar la realidad que 10 simulaciones no son suficientes para hacer un sampleado del espacio y poder tener una representación apropiada de los procesos físicos. Entonces, de nuevo, ¿por qué necesito tantas simulaciones? Porque los parámetros para simular tienen cierto rango dentro del cual pueden representar la realidad. Entonces, imagínense, un modelo que tiene 3 parámetros, por poner un ejemplo, parámetro número 1 va de 5 a 10, parámetro número 2 va de 1 a 5, parámetro número 3 va de 1000 a 2000. Entonces, es hacer combinaciones de todos los valores de los parámetros para poder garantizar que estoy sampleando todo el rango para cada uno de los parámetros. Ahí va de nuevo. 3 parámetros, cada uno tiene su rango y voy a hacer combinaciones de los 3, cada uno con los valores dentro de su rango. Para hacer estas combinaciones estoy utilizando números también decimales. Por eso necesito 1000, 10,000 simulaciones para poder samplear todo el espacio, todo el rango de valores de esos parámetros. Entonces, bueno, conclusión de este ejercicio de Excel. Sí se puede, definitivamente se puede, porque pues, Excel es una excelente herramienta. Vaya, solamente que es muy impráctico. Pero imagínense lo que les comentaba, imagínense tener 1000 simulaciones, o sea, 1000 columnas y tener, no sé, unos 300 pasos de tiempo. Es muchísima información en una sola tabla de Excel que se puede hacer, o sea, de hecho hay funciones para que si pones una función aquí, ya la arrastra y demás, pero no es práctico. Este tamaño de archivo no nos permite ver realmente qué está pasando. Entonces, para eso, ahora sí, nos vamos a pasar a la herramienta. ¿Estamos? Aquí está. Bueno, para empezar, me voy a regresar un poquito al Excel. De hecho, voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Entonces, ahí pueden ver el Excel que está aquí y mi código. Puede ser un poquito más grande.
Bueno, entonces, esa tabla que ustedes vieron de las 10 simulaciones, yo la tengo en una tabla solita en Excel que le puse input. Y es un archivo de Excel. Entonces, aquí primero voy a definir cuál es mi espacio de trabajo, cuál es la carpeta donde voy a trabajar. Después voy a instalar alguna paquetería, es decir, son extensiones, digamos, de R que me van a permitir hacer las operaciones que yo quiero. Y ahora sí, voy a leer mis datos de entrada, que pues son los mismos datos que yo tenía para mi Excel. Este segundo paso se refiere a la conversión de formato, porque pues importar un archivo de Excel así como está no nos permite manejarlo realmente. Voy a tener también una variable donde voy a tener los valores de las observaciones, que de hecho 56, 65, 68 y demás corresponden a 56, 65, 68 y demás. Voy a calcular la media de las observaciones, que es uno de mis parámetros. Voy a calcular el denominador. Lo que estoy haciendo aquí es correr línea por línea. Ahora voy a crear una variable vacía donde voy a poner mis valores de NCE, los valores del índice de eficiencia de Nash-Sutcliffe. Y ahí está. Tengo una lista de 0, es una variable vacía porque ahí voy a almacenar toda mi información. Ahora bien, como tengo 10 simulaciones, voy a calcular el NC para cada una de ellas. Entonces, es una iteración. Una iteración en lenguaje de programación se traduce como un ciclo for. Es decir, para mi simulación de 1 a 10, voy a calcular mi índice de Nash-Sutcliffe. Entonces, voy a realizar esa iteración con estas operaciones en pantalla. Entonces, lo que significan todos estos números, letras, índices y demás, es lo que estamos haciendo en Excel en lenguaje R, que es lo que les comentaba, R es un lenguaje de programación. Entonces, ahora sí, voy a realizar, ya acabo de realizar mi ciclo de for y vamos a ver. Aquí están todos los valores del índice de Nash-Sutcliffe. 0.75, 0.84, 0.77, que si me regreso a mi archivo de Excel, 0.75, 0.84, 0.77. ¿Y qué hice? Menos de 10 líneas de programación. O bueno, 15, contando los espacios. Así de sencillo. También hay un nivel adicional de complejidad, que de hecho es, entre más complejo es más eficiente, en donde yo en lugar de crear un ciclo, creo una función, le digo aplica esa función a cada una de las columnas, y entonces, bueno, ese valor es lo que acabo de hacer, y NSE es utilizando mi función. Entonces, es exactamente lo mismo también, 0.75, 0.84, 0.77 y demás, 0.75, 0.84, 0.77 y demás, que es lo que tengo en mi Excel. Entonces, espero que este sea un ejemplo claro de que en 27 líneas de programación, contando espacios, contando comentarios, contando las librerías, hice lo que también realicé en mi archivo de Excel, con un montón de columnas, un montón de operaciones, cuidando numerador, denominador y demás. Ahora, eso es por el lado de evaluar los resultados de mi modelo. También, como les comentaba, las metodologías para el análisis de la incertidumbre están súper bien documentadas. Son procesos que tienen sus ecuaciones ya bien establecidas y en este caso les voy a mostrar cómo se ve el análisis de incertidumbre ya en un código en R. Me voy ya rápido, ya esto es casi lo último, solamente sí quería mostrarles esta aplicación. Estas variables que estoy corriendo, estas 3 de aquí, son variables que son intrínsecas a este método de análisis de la incertidumbre, donde voy a utilizar, por supuesto, las salidas del modelo que acabo de obtener, como también el uso de ciertos percentiles. Este método de análisis se refiere a la equifinalidad de los resultados, lo cual quiere decir que voy a obtener cierto grupo de simulaciones, las cuales son igualmente posibles en el mundo real. Entonces, lo que voy a hacer de nuevo, aquí simplemente estoy corriendo línea por línea, estoy en la línea 12, luego línea 14, línea 15, que de nuevo son otros parámetros de un... Ay, perdón, me faltó este. Son parámetros de mi análisis
Y bueno, como pueden ver, es muy ruidoso R cuando uno se equivoca. Error no encontrado, y te lo marca en rojo para que no se les pase. Voy a crear una función y voy a obtener ciertas variables de salida. Aquí de nuevo me voy a ir un poco rápido porque lo que yo quiero ver es el funcionamiento de un código que, como pueden ver, es significativamente más largo que el de solamente análisis de los resultados, porque aquí ya estoy incluyendo la teoría, las ecuaciones de un análisis de incertidumbre, de uno de los métodos de análisis de incertidumbre. Ahora, ¿qué estoy viendo en esta gráfica de aquí? Estoy viendo cuál es la media de mis simulaciones en negro, en rojo el mínimo de mi ensamble, bueno, el ensamble de los resultados que sí son confiables, y en azul pues el máximo de ese mismo ensamble. Entonces todo este código enorme, ya sin, bueno, más bien con afán de terminar la plática rápido, es de nuevo para mostrarles que todo un artículo y toda la literatura de un método de incertidumbre se puede escribir en 97, menos de 100 líneas de código. Esto no llevó 5 minutos, llevó yo creo que unas 2-3 horas más o menos, y más o menos lo mismo, que es un código muy pequeño. Tenía ya mucho tiempo que no ocupaba R, porque ahora estoy, bueno, R para estas aplicaciones, porque ahora estoy ocupando R para análisis de información geográfica. Entonces fue regresar un poquito a los primeros usos de R que yo le di. Entonces, bueno, el tiempo que les comento es porque va a variar muchísimo en cuanto al nivel de experiencia que ustedes tengan con un lenguaje de programación, que es similar a qué tan experto uno es en otro idioma. Así que esta es una herramienta, el lenguaje de programación es una herramienta muy útil, muy eficiente. Si de repente sí hace uno, le saca canas verdes a uno porque hay que ser muy detallados. Sin embargo, en cuanto un código está listo, se puede automatizar y se puede aplicar, el mundo es suyo. Sí toma tiempo, digamos que dejar un código, bueno, dejar una hoja de Excel lista haciendo lo mismo que es el código toma menos tiempo, pero si sabemos que vamos a utilizar esa operación 1000 veces para 50 simulaciones, hacerlo en Excel no es redituable. Hacerlo con un código sí, y desde el principio, si hacemos esta revisión a mano, podemos estar seguros de que nos va a funcionar. Me voy a regresar ahora sí a la presentación, ya para terminar. Y bueno, como mensaje final, una programación con aplicaciones en hidrología va a conllevar, por supuesto, un ahorro de tiempo. Es importante saber elegir la herramienta que vamos a utilizar, R, Python, MATLAB, Julia, Scala, lo que sea. Como también es fundamental cotejar todo esto que está haciendo mi lenguaje de programación con cálculos a mano. Y por último, que esto no tiene tanto que ver con programación aplicada a la hidrología, pero sí con pues el futuro de esto, porque realmente del modelado de hidrología va a depender las aplicaciones de la programación, es que ya va a haber avances en la captura de datos, en las capacidades de análisis y procesamiento, y podemos esperar a que se vayan a desarrollar nuevas herramientas que estén a disposición de la hidrología y de las ciencias ambientales. Por ejemplo, puede que ya podamos empezar a utilizar información de drones. La hidrología también, o bueno, el modelado hidrológico también se ha convertido en una herramienta tan familiar o tan útil para el usuario, tan entendible para el usuario, que puede que llegue a un punto en que no se necesite ser un completo experto para hacer un modelado hidrológico. Y de hecho, ese es el nacimiento de la hidrología social, en donde se incluye precisamente a la sociedad como uno de los elementos cruciales del modelado numérico. La importancia de tanto de representar los procesos hidrológicos como de nosotros crear una herramienta que nos permita procesar los resultados, de nuevo se va a traducir en poder hacerle frente a los retos grandes del modelado numérico. Entonces, aquí estoy hablando solamente de una aplicación muy pequeñita del lenguaje de programación en solamente un área de ciencias ambientales, pero realmente todo esto que les acabo de mostrar, que es lo que hacemos aquí en el IMTA,
Es parte de proyectos ya a mayor escala de seguridad del agua, de seguridad alimenticia, de seguridad energética, seguridad ambiental y que pues tienen una aplicación a nivel nacional y que esperamos que tenga aplicaciones también en un futuro a largo plazo. Entonces, bueno, por mi parte es todo y se quedan con los mensajes, también por supuesto con el contacto para lo que necesiten en cuanto a programación aplicada a hidrología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Está abierto para que lo hagan por el chat o levante la mano para que se lo hagan con toda confianza. Sí, aquí tenemos, sí, espérate. Bueno, no, dale, si quieres tú primero, dame, adelante, si ya tienes ahí. Sí, adelante, con gusto. Sí, está yo creo que es el doctor Adán. Adelante, iPhone de Adán. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, adelante. Buenas tardes. Oiga, no, pues excelente práctica de modelación. Ahora sí que recuerda uno los tiempos de licenciatura de programación. Ahí veíamos Fortran y C++. Pero ahora como que ya están algunos de ellos de un lado y manejando otros lenguajes de programación. Realmente pues la programación es un lenguaje, como dice usted, nos ayuda a visualizar resultados o a generar escenarios de una manera más rápida que si lo hiciéramos a mano, si lo hiciéramos en hoja de Excel, pues es una buena ventaja la programación. Veía ahí que mostraba una discretización espacial en celdas rectangulares o cuadradas. Utilizan diferencias finitas ahí con esas celdas, porque se podría utilizar elemento finito, es decir, celdas estructuradas, diferencias finitas, elemento finito, o las celdas no estructuradas, en la modelación de hidrología superficial. Ahora, modelar, y aquí va como una pregunta, el hacer el modelado en hidrología. Bueno, yo le quiero comentar, yo soy del área de agua subterránea, pero hidrología pues es también un área muy, muy interesante, ¿no? Pero ustedes generan modelos basados en lluvia, en precipitación, es decir, tengo una nube, una zona, un contorno donde está arrojando agua, cae a la superficie y esa agua empieza a escurrir con todas las celdas que tienen ustedes ahí discretizadas, que es la vegetación, es la pendiente, es la temperatura, es todos esos componentes para ver un escurrimiento y luego poderla medir en una intercepción con un arroyo donde tengan alguna hidrométrica, poderla comparar. Es decir, poder calibrar esos parámetros que se utilizan en el modelo. A ese detalle se hacen esos modelos. Muchas gracias por su pregunta. Es una oportunidad fantástica para mí para, como decimos aquí, para cacaraquear lo que hacemos en el INTA. Y sí tenemos esos modelos, no los desarrollamos, eso sí, no es parte primordial de la labor de investigación, es más bien utilizar herramientas que ya están construidas para hacer este tipo de análisis. La resolución de los estudios que realizamos, como usted menciona, a escala muy, muy pequeña, que por ejemplo podamos ver en el caso de una inundación en ciudades, digamos, toda la hidráulica de los flujos, sí se hace siempre y cuando contemos con el recurso computacional que normalmente está dado por una necesidad específica. Entonces, si nosotros sabemos o si llegan con nosotros de algún gobierno estatal solicitándonos este modelado, sí se realiza, solamente hay que considerar que esto requiere un poder computacional muy elevado y que dentro de nuestras atribuciones también está garantizar que vamos a poder hacer estos procesos. Entonces, sí se realiza. En el caso de hidrología tenemos un área también de hidrología subterránea, que pues tiene una cartela de proyectos bastante extensa y muy, muy interesantes, porque hay cuestiones en las que es necesario ver los procesos a pequeña escala.
Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, sí hacemos estudios a esa escala tan pequeña, solamente, ahora sí que casi son por encargo, porque tenemos que hacer muchísima planeación. Como comentaba, tenemos que ver la recopilación de datos de entrada, calibración del modelo, validación del modelo, a lo mejor alguna otra visita de campo para entregar un estudio completo. Entonces, un estudio de esa magnitud es muy demandante, aunque sí lo hacemos. Con respecto a las ecuaciones de un modelo hidrológico, que es por ejemplo lo que estamos viendo aquí en pantalla, lo que yo les presentaba, de hecho son dos modelos muy parecidos, los cuales por cada celda van a tener esos reservorios verticales que se van a comunicar y que van a transmitir agua entre ellos. ¿Van a tener conectividad con el paisaje? Sí, por supuesto, porque hay un elemento de topografía muy importante aquí. Y la forma en cómo se van a conectar es en la transferencia del caudal que está dado por los parámetros del modelo. Por ejemplo, en el modelo de la derecha, que es el modelo que yo utilicé para mi investigación doctoral, que fue modelado hidrológico en áreas urbanas, aquí tenemos tenemos dos reservorios que se están conectando a través de parámetros SZM, el NTO, que son pues, simplemente parámetros de transmisión de gasto de conectividad. Y como mencionaba, se comunican entre ellos por otros parámetros también del modelo. Por eso comentaba la importancia de conocer cuáles son los parámetros, cuál es la estructura, para saber también cuáles son las deficiencias y, por supuesto, las fortalezas de utilizar cierta herramienta numérica. Creo haber respondido sus preguntas, o indíqueme si no, y si algo me faltó. No, sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. No, por nada. Adelante, Miguel. Así muy rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues primero que nada, felicitarte, Iskra. Me gustó mucho la presentación que diste, me parece muy clara, muy interesante. Y así, digamos, en una frase así en muy poquito tiempo, en poquitas palabras, ¿qué es lo que tú le dirías a los estudiantes, a los alumnos que apenas están iniciando con el proceso de aprender a programar? Porque, bueno, acá nos pasa mucho que pues hay alumnos que a lo mejor pues están más acostumbrados, no sé, a la parte de geología, a la parte de ingeniería civil, y no están o no estamos tan familiarizados con la programación. Entonces, ¿qué es lo que les dirías tú a esos alumnos? Es una muy buena pregunta, porque en algún momento también yo estuve para decir, bueno, ¿y qué ocupo? Python, R, MATLAB, porque hay de todo, está documentado y para todo hay toolboxes, para todo puedo encontrar lluvia. ¿Qué lenguaje de programación voy a ocupar? En mi caso muy personal, bueno, voy a responder la pregunta desde un punto de vista personal y desde un punto de vista recomendación, después de pues, utilizar programación por cerca de, yo creo que ya 6 años, 7 años de programar. Personalmente empecé a utilizar R porque en algún momento fue un curso de verano donde nos decían, vamos a programar, no es necesario que sepan programar, solamente pues traer esta noción que se forma desde la licenciatura, que es de, a ver, algo físico lo voy a transformar en una ecuación. Eso era todo lo que nos solicitaron. Entonces empecé a trabajar con R en ese curso, regresé del curso pues a mi trabajo, o a la escuela más bien, y pues ya sabía algo de R, dije pues ya aquí me sigo. Entonces alguien que ya sabía estuvo muy cerca de mí para guiarme los primeros pasos. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, lo que habría hecho es realmente revisar en internet modelado numérico de aguas subterráneas, espacio programación, y ver qué hay, en qué lenguaje hay, pues sí, en qué lenguaje están escritas todas estas librerías. Porque si vemos que hay librerías que, siguiendo el ejemplo, que en hidrología subterránea se ocupan mucho en Python, pues entonces ese es un camino recomendado de qué lenguaje de programación elegir. O por ejemplo, procesamiento, o más bien visualización gráfica y visualización de resultados, hidrología, espacio programación,
R es una herramienta poderosísima para visualizar los datos. Yo les presenté una gráfica que ahí estaba nada más 3 líneas como en Excel, que yo creo que el Excel lo hace más bonito, porque el propósito de la plática no era visualización. Si yo hubiera decidido mostrarles esta parte de visualización, les habría mostrado la librería que hace toda la gráfica y la deja pues perfectamente profesional, entendible, visible y entendible. Entonces, ¿cómo elegieron lenguaje de programación? Si no tienen a alguien que los guíe desde un inicio, revisen en internet en qué lenguaje están escritas las librerías para la aplicación que ustedes necesitan y comiencen a utilizarlas. Como también es importante asegurarse de que el lenguaje que ocupen haya alguien, ya sea una persona, ya sea un foro, lo que sea, que los pueda guiar. Porque de nuevo hay lenguajes de programación que no están tan bien documentados. Entonces, revisen cuál es el lenguaje más utilizado para la aplicación que ustedes lo van a utilizar y asegúrense de que esté bien documentado. Con esas 2 herramientas les garantizo que pues el avance en su aprendizaje depende realmente ahora sí del esfuerzo personal y no tanto de los recursos disponibles. Bueno, último mensaje. Sí, es súper recomendable el lenguaje de programación. Eso yo creo que es el mensaje que me gustaría que se llevara, para que cuenten con una herramienta de automatización y que puedan dejar la computadora, no irse por un café, irse a comer, que es lo que yo hacía, porque eran códigos muy pesados. Dejaba el código corriendo durante la noche, llegaba al día siguiente, chun, ya estaban mis resultados. Es una herramienta muy, muy poderosa para el análisis de datos. No, por nada. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta para cerrar? Ya me colgué, perdón. No. No te preocupes, Iskra. Empezamos tardecito, así que tenemos tiempo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Primero queremos darte las gracias, doctora Iskra, por tu ponencia. La verdad estuvo muy interesante tu participación, tu tiempo, excelente conferencia y sobre todo por apoyarnos en este evento de seminarios de investigación de la Facultad de Ingeniería. La verdad es que es un honor haber contado con tu presencia y pues esperamos que pronto lo podamos hacer en forma presencial y pues que nos sigas enseñando sobre todo estos rollos de la modelación que es muy normal, pero para todos sigue siendo una ciencia oculta, ¿verdad? No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto poderles compartir de nuevo un poco de la investigación que he desarrollado. Y queda, por supuesto, queda abierta la puerta para cualquier contacto que ustedes necesiten. Apoyo en R, si no los puedo apoyar directamente, los puedo guiar a las herramientas de consulta, porque pues, es un lenguaje documentado padrísimo, que me ha encantado y ya llevo años utilizándolo y con ese me quedo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias y a todos los aquí presentes, gracias por su asistencia. Próximamente estará en el canal de YouTube para que si gustan verlo de nuevo, pues ahí podrán tenerlo. Gracias a todos y que pasen muy buenas tardes. Gracias, buena tarde a todos. Y no me pagaron, los de R no me están pagando. Nos asustaste, pensamos que nosotros dijimos, pagamos. Ok, bueno. No. Gracias. Bonita Por nada, tarde. un gusto. Gracias. Hasta luego.